al diputado Gutiérrez. Gracias, señor presidente. Honorable Cámara. Hace unos días atrás me tocó leer un informe, si no me equivoco, de la Fundación Sol, donde se señalaba un tema que es sumamente pertinente para estos efectos, y donde se señalaba de que en las regiones de Arica, Parinacota, la región de Aysén y de Magallanes, las remuneraciones eran inferiores, menores al promedio nacional. En Aysén, por ejemplo, recuerdo que decía que era 1/3 menor al promedio nacional, 1/3. Y a eso había que agregar que el costo de la vida en esa misma región, por ejemplo, era 1/3 mayor. Es decir, nos encontramos, por ejemplo, en que la región de Aysén las remuneraciones son inferiores en 1/3 y los alimentos cuestan 1/3 más. Algo parecido, pero menos extremo, ocurría en Arica y también en Magallanes. Lo cierto es que, de acuerdo a este informe, nos encontramos con que las remuneraciones en las zonas extremas son efectivamente inferiores a la del promedio nacional. Eso es una realidad. Y que el costo de la vida también es mayor en esas regiones. Entonces acá estamos enfrentados a un problema de justicia distributiva. Ante esta circunstancia, ¿qué tiene que hacer el Estado de Chile? Ante esta comprobación de que efectivamente hay una distancia palpable entre las remuneraciones, el costo de la vida en las regiones. ¿Qué hace el Estado? ¿Contempla esta iniquidad o hace algo para alterarla? Y creo que esto también hay que ligarlo necesariamente con una concreción o materialización de esta demanda histórica de regionalismo. Cuando uno dice que, por ejemplo, que en Punta Arenas el número de especialistas es inferior en un porcentaje altísimo, lo mismo pasa en Arica, Iquique, Copiapó, donde los médicos especialistas no llegan o están en un periodo determinado, breve, y se van. Lo mismo pasa con catedráticos, con doctorados o trabajadores expertos en ciertas materias. En regiones carecemos de material o recurso humano experto en temas. Y eso se debe en gran medida porque también las remuneraciones no son atractivas. No les gustan las regiones. Se van de las regiones, rehuyen las regiones. Es un tema también del que tiene que hacerse cargo el Estado de Chile. Estoy convencido que si este proyecto de ley hubiese sido ley de la República antes del conflicto de Aysén, puede que ese conflicto no se hubiese presentado nunca. Yo recuerdo que una de las propuestas, y la tengo acá presente, una de las propuestas que hacía el movimiento social por la región de Aysén, más allá de la propuesta que todos conocen como la rebaja sustancial a los combustibles, estaba una propuesta que era la número 3, que era sobre equidad laboral. Ellos decían en su propuesta lo siguiente: sueldo mínimo regionalizado para los trabajadores del sector privado, cumpliendo el acuerdo de la mesa público-privado. Es decir, en la propuesta del movimiento social por la región de Aysén, ya ellos hablaban de un sueldo regionalizado. Es decir, ellos consideraban justamente que todo esto que solo estamos diciendo y que conocemos por papel era cierto. ¿Qué era cierto? Sueldos por debajo del promedio y costo de la vida superior al resto de Chile.
Ese tema, sin duda, hoy hay que remediarlo. Y esto es un remedio. Estoy seguro que hoy estamos dando cuenta de la problemática que Aysén le supo plantear al país. ¿Qué le planteó Aysén al país? Propuesta número 3, equidad laboral. Ellos están pidiendo equidad laboral, un sueldo mínimo regionalizado. Hoy estamos dando cuenta hoy día, y espero que cumplimiento a lo que ellos nos han pedido, a lo que ellos nos han emplazado. Hemos sido emplazados por una región, pero también hemos sido emplazados por las regiones en general, que además también quieren materializar este anhelo de que en las regiones se pueda vivir como se vive en Santiago. Mucha gente, llegan los médicos, especialistas, a mi ciudad, a los años después están viviendo a Santiago. Eso no puede seguir ocurriendo. Eso es un mal que hay que resolver. Y si esto es un remedio óptimo, yo creo que este proyecto, sin duda, hay que aprobarlo en la Cámara. Ahora, es cierto que tiene algunas deficiencias que quiero hacer ver y que es importante que la podamos subsanar. Lo primero, a mi entender, es definir correctamente el concepto de sueldo mínimo regional. En efecto, el proyecto de ley utiliza la expresión sueldo mínimo, el que no está, a mi entender, previsto en el Código del Trabajo, ya que este solo utiliza la expresión sueldo o bien sueldo base en su artículo 42, entendiéndose por tal el estipendio fijo en dinero, pagado por periodos iguales, pactado en el contrato y que el trabajador percibe por la prestación de sus servicios. En tanto, el mismo Código del Trabajo, en su artículo 41, señala que se entiende por remuneración la contraprestación en dinero y las adicionales en especies avaluables en dinero que el trabajador percibe por la prestación de su servicio. Por tanto, el concepto de sueldo, mal llamado en el proyecto sueldo mínimo, y que conforme a la legislación vigente no puede ser inferior al ingreso mínimo mensual, fijado a esta fecha en 182.000 pesos para todo el país, es bastante más restringido que el concepto de remuneración. De modo que el proyecto en cuestión, si bien es cierto lo encuentro positivo, como ya lo he expresado, tiene que hacerse más amplio, apuntando a incrementar las remuneraciones y no solo el sueldo del trabajador. De hecho, muchas veces el trabajador, además del sueldo, tiene pactadas otras remuneraciones, como por ejemplo gratificaciones, comisiones, horas extraordinarias, etc. Mención aparte merece el hecho que por mandato expreso del artículo 41 del Código del Trabajo no constituyen remuneración y por tanto no constituyen sueldo, entre otros conceptos, la asignación de colación y la asignación de movilización. Dos ítems en los cuales los trabajadores gastan gran parte de sus ingresos, sea en regiones como en la capital. Pero que con la redacción actual del proyecto tales asignaciones no se verían incrementadas, puesto que, se insiste, no son remuneraciones y menos son sueldo. Así como tampoco se vería incrementada la asignación familiar por la misma razón o el mismo concepto. Además, se debe poner especial atención al hecho que, si bien es cierto el proyecto señala en forma genérica el aumento del sueldo, no hace mención alguna ni a los mecanismos para determinar y efectuar dicho aumento, y además tampoco especifica qué regiones o provincias se verían beneficiadas por la iniciativa. Aspectos ambos que, a mi parecer, son relevantes, ya que en cuanto a los mecanismos a utilizar sería el presidente de turno el que lo determine, puesto que no es parte de la ley que hoy día estamos discutiendo, lo que puede dejar esta norma, a mi entender, en letra muerta, es decir, quedaría entregado a la discrecionalidad total del presidente de la República. Además, el proyecto, como ya también lo han hecho notar
otros diputados, nos señala que el costo de la vida puede aumentar por diversas razones. Entre ellos, por ejemplo, una zona afectada por sequía, por escasez de agua, y puede ser regiones muy cercanas también a la región metropolitana que se ven afectadas por una serie de razones que hacen variar también el costo de la vida. Es por estas razones que propongo que este ingreso, que este sueldo mínimo regional en realidad deba llamarse ingreso mínimo regional y no sueldo mínimo, y que se pueda determinar las regiones en que este ingreso mínimo regional va a beneficiar. Creo que estamos en un proyecto que concreta esta justicia distributiva de la que tiene que hacerse cargo el Estado de Chile, tanto en el aspecto de acentuar la necesaria regionalización que nuestro país se merece, como también mejorar la calidad de vida de todas las personas que viven en las regiones y que hoy día están carentes y que requieren atención de parte del Estado. He dicho, señor presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Gutiérrez. Hoy tenemos el agrado de saludar a una delegación del Colegio Bollenar de la comuna de Melipilla. Están los alumnos de sexto básico y cuarto medio, quienes vienen a cargo de la coordinadora, la señorita Paola Espinosa, y los profesores y apoderados. Y invitados todos ellos por nuestro querido colega Cristian Letelier. Un saludo. Continuando con el debate del salario mínimo regional, tiene la palabra el honorable diputado Díaz.